Muy buenas tardes, noches. Damos gracias al Señor por esta invitación que me hizo Ezequiel Vidal a vuestra iglesia de Washington 651. Damos gracias al Señor de poder manifestar su nombre, su palabra, a aquellos que escuchan a través de este medio. Sin lugar a dudas, Dios ha abierto muchas iglesias en el mundo entero para manifestar su nombre. A pesar de estar confinados a nuestros hogares, Dios ha abierto iglesias y hogares para proclamar el precioso evangelio. Así que damos muchas gracias al Señor por esta invitación que me han hecho, de Ezequiel. Soy de la iglesia de Cipolletti, en Resistencia 131. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder manifestar su palabra, su nombre, a aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador personal. Y quiera Dios en esta noche, en esta tarde, puedan conocer a Cristo, un Dios tan grande que nos ama y que desea poder tener un encuentro en vuestros corazones para conocer el amor de Dios que viene de lo alto, de esa cruz que Él puso su vida allí para podernos darnos la salvación, el perdón y la vida eterna. Hay una historia muy bonita allí en segunda del libro de los Reyes, el capítulo 6. Una historia muy bonita de aquel gran profeta Eliseo. Eliseo fue uno de los profetas que pudieron hacer grandes milagros por la obra poderosa de Dios. Dice el capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Hasta aquí nomás, con la ayuda de la palabra de Dios, veremos muchos versículos donde nos aclaren lo que figuradamente nos muestra la palabra de Dios para conocer a un Dios tan grande que descendió de los cielos para darnos una salvación que no merecemos. Nosotros estamos perdidos. Si Dios no hubiera descendido de los cielos a buscarnos, ¿qué sería de nosotros? Es por eso que necesitamos conocer a un Dios tan grande que nos ama y quiere darnos la bendición de poder ser hijos suyos, perdonados por aquella obra tan grande que Él consumó allí en la cruz. Aquí Eliseo acompaña a estos jóvenes a poder buscar madera para hacer un lugar. El lugar donde ellos estaban era muy estrecho, y estos jóvenes descienden al lugar de aquel lugar del río a cortar madera para enanchar aquel lugar. Y dice que aquel joven, mientras hachaba en el agua, el hacha se le cayó en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Qué linda figura de lo que es nuestra vida. Aquí el hierro se cae al agua y era imposible encontrarlo. Seguramente las aguas estaban turbias y no había forma en la cual podía encontrar el hacha. Y esa hacha era prestada. Esa hacha tenía que devolverla a su dueño. Y es por eso que en la exclamación de aquel joven cuando se le perdió el hacha en el río. De la misma manera, el Señor nos muestra cómo es nuestra vida delante, así como aquella hacha que estaba perdida en el fondo del río. De la misma manera, nosotros nos encontramos delante de Dios de esta manera. Hay una parábola que el Señor Jesús refirió a aquel entorno donde Él se encontraba,
y dijo que la heredad de un hombre rico, que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sin lugar a duda, nuestra alma nos ha sido prestada. Dios un día nos sopló en nuestro nariz ese aliento de vida, en nuestra alma. Y esa alma que Él dio, vuelve a Dios que la dio. Dice Ezequiel que todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Ezequiel 3:20. En Génesis 3:19 dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que tenemos una figura de lo que es esta hacha, era prestada. Nuestra vida también ha sido prestada y vuelve a Dios que la dio. Ahora, qué triste es saber que Dios descendió de los cielos para buscar y salvarnos a nosotros los pecadores y no tomar atención. Que Él vino para salvarnos de nuestro estado calamitoso en el cual nos encontramos para poder llegar a Dios. Dios es el único camino para poder encontrar la salvación a este mal que aqueja sobre cada uno de nosotros. Él vino para buscar y salvarnos. Y dice, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Dice, el varón de Dios preguntó, dice, ¿dónde cayó? Y Él le mostró el lugar. Allí en Romanos, el capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es nuestra triste realidad. Por tanto, dice, ¿dónde cayó? Y Él les mostró el lugar. Ese es el primer lugar donde hemos caído. Por tanto, como en el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. La muerte, el pecado que cometió Adán pasó a todos los hombres y junto con eso la muerte. Y es por eso que tenemos que tomar atención a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Él cortó, dice, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Entonces, dice, él cortó un palo y lo echó allí. Qué hermosa reflexión nos hace ver su palabra a través de esto. Era un milagro que el profeta Eliseo pudo mostrar a aquellos jóvenes para encontrar la solución a aquel problema tan triste que ellos habían experimentado en aquel momento de esa herramienta de valor. De la misma manera, Dios descendió de los cielos, Él cortó un palo. Y esto nos habla en forma figurativa del amor de Dios. Dios envió a su Hijo. Dice San Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición tenemos, en que Él descendió de los cielos. Entonces, dice, Él cortó un palo y lo echó allí. Lo echó allí. Dice Gálatas el capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimirnos. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos
débiles a su tiempo, murió por nosotros los impíos. Él lo echó allí. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sin lugar a duda, la palabra de Dios es la que nos habla a nuestros corazones para poder entender el propósito de la voluntad de Dios en amarnos de esta manera tan grande, de enviar a su Hijo, el Señor Jesús, porque era el único camino para poder llegar al cielo, para poder nosotros ser perdonados y lavados de nuestros pecados. Por tanto, como el pecado entró en un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, y por tanto también la muerte. Hemos visto, Señor mío, era prestada, nuestra alma nos ha sido prestada. Y le mostró dónde cayó, y Él le mostró el lugar, allí donde hemos caído nosotros. Él ha venido para encontrar la solución a nuestro gran mal y darnos la salida al problema que aqueja a todos nosotros y a toda la humanidad, nuestros pecados. Y esos pecados nos han alejado de Dios y nos han hundido en aquel lodo cenagoso del pecado, así como el hacha estaba hundida en aquel río sin poder encontrar la salida porque era una cosa muerta. De la misma manera, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es por eso que necesitamos el amor de Dios para poder encontrar la salida a nuestro gran mal. Entonces Él cortó un palo. Cristo descendió de los cielos. Él descendió de los cielos para buscar y salvarnos a nosotros los perdidos. Estábamos hundidos en el lodo cenagoso del pecado. Él envió a su Hijo para darnos salvación. Lo echó allí lo entregó en la muerte y muerte de cruz, para darnos una salvación, para darnos el perdón de nuestros pecados y darnos este pasaporte a los cielos, la vida eterna. Y dice que hizo flotar el hierro. Allí en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo está disertando allí, dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que dice que Él hizo flotar el hierro. Y esto nos habla del poder maravilloso de Dios, dando fehacientemente la obra poderosa que Él iba a operar en el Señor Jesús, levantándole, resucitando de entre los muertos. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y esto es lo que Dios quiere mostrarte a ti, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios te quiere dar vida, y esa vida es eterna. Es por eso que Él nos quiere, así como Él resucitó, quiere darnos también esta bendición a nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, poder encontrar que tenemos en Él el poder maravilloso de poder salir de aquel lugar en el cual nos encontramos en nuestros pecados. San Juan 5, el capítulo 5 de Juan, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que tenemos algo que tenemos que hacer: oír su palabra. ¿Por qué? Porque la fe, dice, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta fe es la que nos ayudará a poder creer que necesitamos un Salvador, que necesitamos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que podremos un día oír la voz de Dios. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren
vivirán. Si tú has oído la palabra de Dios y has creído en Él, tienes, dice, vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Qué bendición tenemos en Él. Él hizo flotar el hierro y Él quiere darte vida y vida eterna si tú le crees a Él. Y dijo en este versículo que hemos leído, e hizo flotar el hierro. Qué bendición tenemos. Y dijo, tómalo, tómalo. Y Él extendió la mano y lo tomó. Aquí tenemos un acto de fe, de lo que tenemos que hacer nosotros. Aquel muchacho, aquel joven, cuando Eliseo tomó aquel palo que hizo flotar, él extendió la mano y la tomó. La tomó. Dice la palabra de Dios que él extendió la mano. Y esta es la actitud en la cual tú tienes, en la cual decidirte para Dios. Hay una situación tremenda en la cual pesa sobre cada uno de nosotros, que es el pecado que mora en nosotros. Y nuestros pecados nos han alejado de Dios. Y estamos en una triste condenación, que es el infierno, que es donde allí van a ir todas las personas que, habiendo oído la palabra de Dios, no han hecho caso omiso a lo que Él nos quiere decir a través de ella, que necesitamos una salvación, que necesitamos arrepentirnos y poder realmente ir con fe a Él y decirle, Señor, perdóname de mis pecados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice que Él extendió la mano y la tomó. Hay una actitud en la cual Dios te da opción en esta tarde, que tú puedas echar mano de esta salvación que Él ha conseguido a través de la obra maravillosa de la cruz. Sin lugar a duda, no entendemos la inmensidad tremenda del amor de Dios para con todos los hombres, para conmigo, en que Él descendió de los cielos para buscar y salvarnos de todos nuestros pecados. El único camino es Jesucristo, mi amigo. El único camino es Él para poder llegar al cielo, para poder salir de ese estado en el cual nos encontramos, como esa hacha, como esa hacha allí hundida en el río. De la misma manera nos encontramos delante de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos caído, hemos visto en aquel momento desde nuestros primeros padres, que ellos pecaron y del pecado pasó a todos los hombres y junto con ellos la muerte. Pero viene la solución a este mundo. Él cortó un palo, dice. Entonces nos habla del amor inmenso de Dios que descendió de los cielos para buscar y salvarnos y darnos una salvación que no merecemos. Él le entregó allí a muerte y muerte de cruz. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su amor, su Hijo Jesucristo, para darnos una salida a nuestro mal. Y ahí hizo flotar el hierro. Esto nos habla de la resurrección que tendremos todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos para un día estar con el Señor por toda la eternidad. ¡Ah, qué amor inmenso el de Dios el Padre! Dice la palabra de Dios allí en Romanos, el capítulo 10, versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra. Y esta es la palabra que predicamos, que está en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Mi querido amigo, necesitamos un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quieres poder experimentar este cambio maravilloso que Dios, por su Espíritu Santo, puede hacer en tu vida? Abre tu corazón a Cristo. Reconócele a Él como el Dios de toda gracia, como el Dios de amor,
que ha descendido de los cielos para buscar y salvarnos. Y puedas hoy mismo encontrar la salvación y el perdón para tu vida. Hay algo que realmente que tenemos que hacer. Hemos visto, aquel joven le dijo, tómalo. Tú tienes ahora la decisión que Dios ha propuesto para tu vida, que es la salvación, que es el perdón de todos tus pecados. Si tú no has confesado con fe al Señor, lamentablemente, tenemos que decir por la palabra de Dios que aquel que no cree, dice en la palabra, ya ha sido condenado. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hay un destino tremendo para todos aquellos que, habiendo oído la palabra de Dios, en esta oportunidad le has rechazado, o has dejado, o has pospuesto para más adelante. Dios te ofrece este plan de salvación. Dios te ofrece su perdón. Dios te ofrece la vida eterna. Tómalo. Está en ti tomar esa decisión. Lo único que nos limpia de todos nuestros pecados es la sangre de Cristo vertida allí en la cruz. Ven a Él con fe y con simples palabras dile al Señor, Señor, perdóname mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, que es el único medio para la limpieza de todos nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder manifestar tu nombre a todo aquel que escucha tu palabra. Padre, oramos para que tu Santo Espíritu sea, a través de estos sencillos pensamientos que hemos visto a través de la palabra de Dios, lleven a las personas que están escuchando el mensaje a conocer este Dios tan grande que nos ama, que ha descendido de los cielos para buscar y salvarnos y darnos el perdón de nuestros pecados. Padre, oramos y dejamos tu palabra en tus manos, agradecidos por todo, en el nombre bendito y glorioso de Cristo el Señor. Amén.